Saludos, mi nombre es Jean Luis Núñez, estudiante de la carrera de la Universidad Tecnológica de Santiago, de la carrera Ingeniería Mecánica, matrícula 1160125, de la materia de control de sistema automático. Hoy fecha 1 de marzo del 2021. Le estaré hablando del tema modelado de sistema eléctrico, donde le estaré explicando brevemente los conocimientos adquiridos de la página o canal de YouTube de señales y sistemas de circuito RLSC. Este circuito que vemos aquí lo tomé de la página o canal señales y sistemas. Pueden ir y orientarse con más facilidad del tema. De ahí fue que aprendí cada paso, cómo darlo y cómo hacer este tipo de problema. Que este tipo de problema le demostraremos cómo obtener la ecuación diferencial y la función de la transformadora de Laplace mediante este circuito que está compuesto de una entrada, como vemos aquí, que es la fuente de voltaje. Luego pasamos por la resistencia, luego de la resistencia pasamos por la bobina y después de la bobina por el capacitor. Cada una de ellas está en serie, como vemos en el circuito, y por tanto lo primero que hacemos es igualar cada uno de estas terminales, igualarla al voltaje de la corriente, que eso es lo que yo voy a buscar. Yo digo que el voltaje de la corriente, dependiendo del tiempo, es igual al voltaje de la resistencia del tiempo más el voltaje de la bobina del tiempo más el voltaje de la constante o del capacitor del tiempo. Para realizar este tipo de problema debemos tener en cuenta ciertas fórmulas. Decimos que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. El voltaje de la bobina es igual a la bobina por la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo. Y el voltaje del capacitor es igual a 1 entre el capacitor por la derivada cuando de 0 hasta el tiempo por 1 por la derivada de t. Aquí me faltó, como nos vemos, el 0 que va aquí abajo y la t, que es de tiempo, que va aquí arriba. Me disculpo por eso. Ahora pasaré al siguiente paso, que es derivar. Derivamos con respecto al tiempo. Luego que derivamos con respecto al tiempo, aquí vemos el paso 1, como les dije, que lo que se hizo fue que se sacó cada uno de los pasos correspondientes. Aquí, ya después de sacar cada uno de los pasos correspondientes, lo que hice fue que sustituí. Aquí, como vemos, yo tengo que el voltaje de la corriente es igual a R por la corriente, como vemos aquí. Como yo digo que el voltaje de la resistencia es igual a R por la corriente, eso fue lo que hice, sustituí en cada parte lo que corresponde la fórmula. Luego de que sustituyo, ahora sí derivo con respecto al tiempo. Cuando derivo con respecto al tiempo, me queda la función donde digo que el voltaje del capacitor es igual a 1 entre el capacitor de la derivada de 0 hasta t por la corriente por la derivada de t, que es igual a la corriente por el capacitor, que es igual a la corriente al capacitor por la derivada del voltaje por el capacitor y por la derivada de t entre la derivada de t. Luego que igualamos cada una de estas fórmulas,
pasamos a lo que es, cuando yo derivo esta fórmula, esto se me convierte en una ecuación diferencial de segundo orden. Como vemos aquí, aquí yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, donde digo que el voltaje de la corriente es igual al capacitor por la derivada al cuadrado del voltaje del capacitor del tiempo entre la derivada del tiempo al cuadrado más la resistencia por la derivada del voltaje del capacitor entre el tiempo más el voltaje del capacitor del tiempo. Este paso se dio cuando yo, al momento de derivar, tuve que multiplicar el voltaje del capacitor por cada uno de las determinadas formas que tenía. Luego de esto paso a lo que es aplicarle a esta ecuación, aplicarle lo que es la transformada de Laplace con las fórmulas que ya se han establecido anteriormente. Por tanto, daré el paso directamente porque ya la fórmula no la sabemos. Aquí yo tengo lo que es la derivada, la transformada de Laplace. Cuando aplico la transformada de Laplace, digo que la bobina por el capacitor de S, ustedes saben que S significa lo que es la transformada, al cuadrado por el voltaje del capacitor por S menos S por el voltaje del capacitor cuando T tiende a 0, T, o sea, el tiempo tiende a 0, menos el voltaje del capacitor cuando T tiende a 0, más la resistencia por S cuando el voltaje del capacitor por S menos el voltaje del capacitor por 0 más el voltaje del capacitor por S. ¿Qué pasa en estos casos? Nosotros aquí aplicamos cuando el voltaje del capacitor tiende a 0 y cuando el voltaje del capacitor prima, que sería en este caso, se me olvidó ponerle la prima, me excusa brevemente, también tiende a ser a 0. Con esta condición, lo que hacemos es que como la aplicamos, reducimos. ¿Por qué reducimos? Cuando multiplicamos esto por 0, da 0, por tanto se tacha. Cuando multiplicamos esto por 0, también da 0, por eso se tacha. Y cuando multiplicamos esta función por 0, también da 0 y por eso se tacha. Entonces, la fórmula reducida queda de esta manera. La fórmula reducida queda de esta manera. El voltaje de la corriente de la transformada es igual a la bobina por el capacitor de la transformada al cuadrado por el voltaje del capacitor de la transformada más la resistencia del capacitor por la transformada más por el voltaje del capacitor de la transformada más el voltaje del capacitor por la transformada. Como era una ecuación de segundo orden antes de aplicarle la transformada de Laplace, por eso es que queda aquí el voltaje del capacitor por la transformada más el voltaje del capacitor por la transformada, que sería el voltaje primo del capacitor. Ya luego que tenemos esto, lo que hacemos es que factorizamos el voltaje del capacitor entre el voltaje de la corriente. Entonces decimos, cuando factorizamos, me queda lo que es el voltaje de la corriente, que es igual a la bobina del capacitor de la transformada de T al cuadrado por la resistencia del capacitor de la transformada más 1 por el voltaje del capacitor de la transformada. Cuando factorizamos me queda esta fórmula, es de esta forma. Todo lo igualamos al voltaje del capacitor de la transformada entre el voltaje de la corriente de la transformada es igual a 1 entre esta ecuación. Ya que factorizamos, esta sería mi respuesta para no alargarla más. En este caso sería mi respuesta. Como vemos aquí, esta sería mi respuesta, de donde yo digo que el voltaje del capacitor de la transformada
entre el voltaje de la corriente de la transformada es igual a 1 entre la bobina por el capacitor de la transformada de T al cuadrado por la resistencia del capacitor de la transformada más 1. Muchas gracias.